El nombre del Padre nuestro. De todo lo que fue mandado por Moisés en el Antiguo Testamento nació el judaísmo, y con las enseñanzas de Jesús de Nazaret nació el cristianismo. Y según los predicadores de las iglesias cristianas, cristianismo y judaísmo equivalen a lo mismo. O sea que los predicadores cristianos están convencidos que los mandamientos de Moisés y los mandamientos de Jesús de Nazaret fueron ordenados por el mismo Dios. Y eso significa que los predicadores de las iglesias pasan por encima de lo que dicen los apóstoles, porque los apóstoles dejaron testimonio que el pueblo judío se dividió en dos cuando Jesús vino al mundo. Hechos 14:4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Aquí tenemos una división entre el pueblo judío, porque todos estos eran judíos, pues judíos eran los apóstoles y los que estaban con ellos, y los que no estaban con los apóstoles también eran judíos, pero los que estaban con los apóstoles eran judíos que habían creído en Jesús, y los que no estaban con los apóstoles eran judíos que no creían en Jesús. Pero que ninguno piense que aquella división era pequeña, porque los apóstoles también dejaron testimonio que los judíos que no creían en Jesús de Nazaret mataban a los judíos que sí creían en Jesús de Nazaret por órdenes directas de los principales sacerdotes judíos. Hechos 26:9. Habla el apóstol Pablo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Si los judíos que no creyeron en Jesús mataban a los judíos que creyeron en Jesús, entonces es evidente que Jesús no vino a predicar el mismo Dios del judaísmo que los judíos conocieron por medio de Moisés. Y entonces la división entre los judíos era porque los judíos que creían en Jesús dejaban de creer en el Dios del judaísmo, y por eso los principales sacerdotes judíos ordenaban matar a los que creían en Jesús, porque el Dios del judaísmo ordena en su ley matar a quienes se aparten de él. Números 15:30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Y la forma que estableció el Dios del judaísmo para cortar del pueblo a los que menospreciaban sus mandamientos era matándolos. Éxodo 31:14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Matando a las personas era como los cortaban del pueblo de Israel, y entonces no hay que esforzarse demasiado para comprender que Jesús de Nazaret y todos los judíos que creyeron en él fueron cortados del pueblo de Israel, porque todos esos fueron asesinados por el pueblo de Israel. Y eso significa que Jesús de Nazaret y todos los judíos que creyeron en él ya no hacen parte del pueblo de Israel, sencillamente porque todos estos fueron cortados del pueblo de Israel. Entonces, si los predicadores cristianos están convencidos que cristianismo y judaísmo equivalen a lo mismo, es porque aquellos predicadores no conocen ni siquiera mínimamente a Jesús de Nazaret, y mucho menos han comprendido que Jesús de Nazaret y todos los judíos que creyeron en él ya no pertenecen a ninguna de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y para comprobar con las escrituras que los predicadores cristianos no conocen absolutamente nada a Jesús de Nazaret, solo hay que comparar los mandamientos que Jesús trajo del Padre con los mandamientos que el Dios del judaísmo entregó por medio de Moisés. Juan 12:49. Habla Jesús de Nazaret. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Aquí Jesús testifica que sus mandamientos son los mandamientos del Padre. Entonces, si el Padre de Jesús fuera el Dios del judaísmo, como lo predican en las iglesias, entonces los mandamientos del Dios del judaísmo tendrían que ser idénticos a los mandamientos que Jesús trajo del Padre. Deuteronomio 24, versículo 1. Habla el Dios del judaísmo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Aquí el Dios del judaísmo autoriza la carta de divorcio y también autoriza que la mujer divorciada se case con otro hombre. Pero Jesús de Nazaret dice que la carta de divorcio genera un doble adulterio. Mateo 5:31. Habla Jesús de Nazaret.
también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí Jesús está repudiando claramente la carta de divorcio que fue ordenada por el Dios del judaísmo, porque aquí Jesús testifica que si la repudiada se casa con otro, los dos adulteran. O sea que con la carta de divorcio lo que hizo el Dios del judaísmo fue fomentar el adulterio. Y entonces es absolutamente obvio que si el Dios del judaísmo fuera el Padre que envió a Jesús, como lo predican en las iglesias, entonces en las iglesias están predicando a un Dios que primero fomenta el adulterio y que después envía a su Hijo para prohibirlo. Y eso no concuerda con lo que Jesús dijo del Padre, porque Jesús dijo que Él y el Padre que lo envió uno eran. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Si Jesús y el Padre que lo envió son uno solo, entonces no es difícil comprender que los mandamientos de Jesús y los mandamientos del Padre que lo envió tienen que ser los mismos. Y la disculpa de los predicadores de las iglesias es que después de Jesús las cosas cambiaron. Y entonces lo que tampoco comprenden aquellos predicadores entenebrecidos es que en el Padre que habita en la luz no existe ninguna variación. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ninguna variación existe en el Padre que habita en la luz, y eso significa que el Padre que envió a Jesús jamás variaría ninguno de sus mandamientos. Pero esto no lo creen los predicadores de las iglesias de ladrillos, porque aquellos incrédulos predican como Padre de Jesús al Dios del judaísmo, aun cuando las escrituras testifican que los mandamientos de aquel Dios no tienen nada en común con los mandamientos que Jesús trajo del Padre. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Jurar es lo que pidió el Dios del judaísmo a los antiguos por medio de Moisés, pero Jesús de Nazaret pidió no jurar de ninguna manera. Mateo 5:33. Habla Jesús de Nazaret. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Jesús prohibió rotundamente los juramentos que antes había pedido el Dios del judaísmo. Y entonces, si el Dios del judaísmo fuera el Padre que envió a Jesús, como lo predican en las iglesias, entonces en las iglesias están predicando a un Dios que varía sus mandamientos todo el tiempo, porque primero pide juramentos y después envía a su Hijo a pedir que no juren de ninguna manera. Y eso no concuerda con el Padre que envió a Jesús, en el cual no existe ninguna variación. Y con el trato a los enemigos sucede lo mismo. Levítico 26:7. Habla el Dios del judaísmo. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Perseguir a los enemigos hasta matarlos es lo que les transmitió el Dios del judaísmo a los antiguos por medio de Moisés. Pero Jesús vino a pedir todo lo contrario a lo que pidió el Dios del judaísmo. Mateo 5:43. Habla Jesús de Nazaret. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Amar a los enemigos y bendecir a quienes los maldicen es lo que vino a pedir Jesús de Nazaret. Y entonces, si el Dios del judaísmo fuera el Padre que envió a Jesús, como lo predican en las iglesias, entonces en las iglesias están predicando a un Dios indeciso, que un día pide matar a los enemigos y que después envía a su Hijo a pedir que no los maten, sino que los amen. Y eso tampoco concuerda con el Padre, en el cual no existe ninguna variación. Pero esto no lo comprenden los muertos en el Espíritu que predican en las iglesias. Y si el Padre que está en los cielos pide bendecir a quienes los maldicen, eso también es lo contrario a lo que le prometió a Abraham el Dios del judaísmo. Génesis 12:3. Habla el Dios del judaísmo. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Maldecir a quienes lo maldijeren fue la promesa que el Dios del judaísmo le hizo a Abraham, y eso es lo contrario a bendecir a quienes te maldicen, como lo pide el Padre que envió a Jesús de Nazaret. Y entonces, si el Dios del judaísmo fuera el Padre que envió a Jesús, como lo predican en las iglesias, entonces en las iglesias están predicando a un Dios que un día promete maldecir a los que te maldicen, pero que después envió a su Hijo a pedir que bendigas a quienes te maldicen. Y entonces es imposible que el Dios que predican en las iglesias sea el Padre que habita en la luz y en el cual no existe ningún
ninguna variación, porque la misma variación existe en todos los mandamientos del Dios del judaísmo cuando se comparan con los mandamientos que Jesús trajo del Padre. Levítico 24:16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Mientras el Dios del judaísmo ordenó matar a los blasfemos, Jesús de Nazaret prometió perdonar a los blasfemos. Mateo 12:31. Habla Jesús de Nazaret. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mandamientos totalmente contrarios a los mandamientos del Dios del judaísmo son los mandamientos que Jesús trajo del Padre. Y entonces lo que hizo Jesús cuando vino al mundo fue dejar testimonio que Él y el Padre que lo envió son enemigos totales de los mandamientos del Dios del judaísmo que adoran en las iglesias cristianas, porque todos los mandamientos que Jesús trajo del Padre son rotundamente contrarios a los mandamientos del Dios del judaísmo. Y entonces, por ende, el Dios del judaísmo es un enemigo rotundo de Jesús y del Padre que lo envió. Y también son enemigos del Padre y de Jesús todos los que en la antigüedad le sirvieron y los que hoy le sirven a ese Dios. Y entonces hoy sale a la luz que los predicadores de las iglesias cristianas también son enemigos de Jesús y del Padre que lo envió, porque estos contradicen en todo a Jesús y al Padre que lo envió. Lucas 6:36. Habla Jesús de Nazaret. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aquí Jesús está testificando que el Padre de sus discípulos es misericordioso, pero los guías ciegos que predican en las iglesias predican como Padre de los discípulos de Jesús al enemigo del Padre y de Jesús, que no tiene misericordia ni siquiera con los niños de pecho. Primera de Samuel 15:2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse del camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho. No te apiades ni siquiera de los niños de pecho. Es lo que manda el enemigo de Jesús y del Padre, que predican como Dios en las iglesias. Y entonces no hay necesidad de explicar nada para comprender que los predicadores cristianos no son más que muertos entenebrecidos que permanecen al servicio del enemigo de Jesús y del Padre. Y tampoco es necesario explicar nada más para comprender que la doctrina judeocristiana que predican en las iglesias es una doctrina mentirosa con la cual los predicadores de las iglesias engañan al mundo entero. Primera de Reyes 8:12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Un Dios que habita en la oscuridad es lo que predican como Padre de Jesús en las iglesias, porque a los predicadores de aquellos templos de ladrillo no les importa ni un comino que Jesús haya dicho que el Padre que lo envió habita en la luz. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ningunas tinieblas existen en el Padre que vino a predicar Jesús de Nazaret, pero el Dios que predica en las iglesias habita en la oscuridad como los vampiros. Y entonces son las Escrituras las que testifican que a quien le sirven los predicadores de las iglesias es al enemigo de Jesús y del Padre que habita en la oscuridad, y no al Padre de Jesús que habita en la luz. Por eso a aquellos predicadores entenebrecidos tampoco les importa que Jesús haya dicho que al Padre que lo envió nunca le habían escuchado su voz ni le habían visto su aspecto. Juan 5:37. Habla Jesús de Nazaret. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. La voz del Padre que envió a Jesús nunca la había escuchado ninguno. Ese es el testimonio que Jesús entregó sobre el Padre. Pero al enemigo del Padre y de Jesús que predican como Dios en las iglesias, sí le escuchó su voz todo el pueblo de Israel cuando salió a recibirlo al pie del monte Sinaí. Éxodo 19:17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. En un escenario totalmente infernal, rodeado de humo y candela, le respondía este enemigo de Jesús y del Padre a Moisés con voz tronante delante de todo el pueblo. Y también en aquel monte le vieron el aspecto al enemigo de Jesús y del Padre, no solo Moisés y Aarón, sino también 70 de los ancianos de Israel. Éxodo 24:9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel.
Ninguna de las cosas que Jesús contó del Padre tiene validez para los predicadores de las iglesias. Y con estos testimonios que entregan las Escrituras, queda inmensamente claro que todo lo que predican con la doctrina judeocristiana en las iglesias es una inmensa blasfemia, porque con esa doctrina están igualando al Padre que pide amar a los enemigos con el enemigo del Padre que pide matar a los enemigos. Con la doctrina que predican en las iglesias no están predicando como Dios al Padre que pide no jurar de ninguna manera, sino al enemigo del Padre que pide cumplir con los juramentos. Con la doctrina de las iglesias no están predicando como Dios al Padre que habita en la luz, sino al enemigo del Padre que habita en la oscuridad. Los predicadores de las iglesias no predican como Dios al Padre que envió a Jesús a pedir que se amaran los unos a los otros, sino al enemigo de Jesús y del Padre que por medio de Moisés pidió que se mataran los unos a los otros. Éxodo 32:26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: quien está por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Este enemigo del Padre, que pide que se maten entre hermanos, entre amigos y entre parientes, es el Dios que sin ninguna vergüenza los predicadores de las iglesias aseguran que es el Padre que envió a Jesús a pedir que se amaran los unos a los otros. Y con esto queda comprobado que los predicadores de las iglesias cristianas no le creen absolutamente nada a ninguno de los testimonios que Jesús entregó sobre el Padre. Y lo que tampoco creen aquellos predicadores blasfemos y muertos en el entendimiento es que por culpa de su incredulidad, ellos y todas sus feligresías permanecen condenados, porque Jesús dijo que quienes no le creían a él ya estaban condenados. Juan 3:17 habla Jesús de Nazaret: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los judíos que no creyeron en Jesús continuaron adorando al Dios del judaísmo, y entonces los que ya fueron condenados son los que después de escuchar las enseñanzas de Jesús continuaron adorando al Dios del judaísmo. Y entonces los que hoy ya están condenados son los que, conociendo las enseñanzas de Jesús de Nazaret, continúan adorando al Dios del judaísmo. Versículo 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Las tinieblas quemaron más que la luz. Los condenados antiguos y los condenados modernos son los mandamientos del Dios del judaísmo, porque hoy los que permanecen condenados aman más al Dios que mandó la carta de divorcio que al Padre que mandó al unigénito Hijo para prohibirla. Los que hoy permanecen condenados aman más al Dios que pide juramentos que al Padre que mandó a su unigénito Hijo a pedir que no juraran de ninguna manera. Los que hoy permanecen condenados aman más al Dios que mandó perseguir los enemigos hasta matarlos que al Padre que mandó a su unigénito Hijo a pedir que amaran a los enemigos. Y entonces las tinieblas que los condenados aman más que la luz son los mandamientos del Dios del judaísmo. Y entonces los que hoy asisten masivamente a los templos y a las iglesias, esos ya están condenados por amar más las tinieblas que la luz, porque esos aman más los mandamientos del Dios del judaísmo que habita en las tinieblas que los mandamientos del Padre que habita en la luz. Juan 14:15 habla Jesús de Nazaret: si me amáis, guardad mis mandamientos. Para poder guardar los mandamientos entregados por Jesús, lo primero que hay que hacer es desechar por completo al Dios del judaísmo, porque ya vimos que los mandamientos de ese Dios no coinciden en absolutamente nada con los mandamientos entregados por Jesús de Nazaret. Y entonces es absolutamente obvio que ninguno de los cristianos que existen hoy guarda los mandamientos de Jesús de Nazaret. Y si hoy ninguno de los cristianos guarda los mandamientos de Jesús, entonces a Jesús de Nazaret no lo ama ninguno de los cristianos que existen hoy, porque a quien aman más los cristianos que existen hoy es al mismo Dios que amaron más los que se condenaron en la antigüedad por amar más las tinieblas que la luz. Juan 12:46 habla Jesús de Nazaret: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Los que continuaron adorando al Dios del judaísmo cuando Jesús vino al mundo, esos permanecieron en tinieblas. Y los que hoy permanecen en tinieblas son los que no le creen a la luz que vino al mundo. Juan 10:27 habla Jesús de Nazaret:
mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Jesús son los que oyen la voz de Jesús y no los que oyen la voz del Dios del judaísmo. Las ovejas de Jesús son los que siguen a Jesús y no los que siguen al Dios del judaísmo. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Los únicos que se convirtieron en discípulos de Jesús fueron los judíos que creyeron en él, y aquellos se convirtieron en hijos del Padre que vino a predicar Jesús, porque aquellos conocieron la verdad. Pero los judíos que no le creyeron a Jesús de Nazaret, esos no se convirtieron en discípulos de Jesús, y mucho menos en hijos del Padre que vino a predicar Jesús, porque esos no conocieron la verdad. Y entonces la razón por la cual los cristianos de hoy continúan adorando al Dios del judaísmo es porque esos no conocen la verdad. Y los que hoy continúan adorando a ese Dios deben saber que así como Jesús entregó toda la información sobre quién es el Padre de los que creen en él, así también Jesús entregó toda la información sobre quién es el Padre de los que no le creen a él. Juan 8:44, habla Jesús de Nazaret: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Esto se los dijo Jesús a los judíos que no creían en él. Y aquí Jesús está testificando que el padre de los que no le creen a él es el mismísimo diablo. Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Si Jesús les dijo a los judíos que no creyeron en él, que ellos son hijos de un diablo mentiroso y no de Dios, entonces lo que realmente les estaba diciendo Jesús a los judíos que no creyeron en él es que el Dios del judaísmo, que ellos adoran como Dios, es un diablo mentiroso. Y para comprobar con las escrituras que el Dios del judaísmo es el padre de la mentira, como lo dijo Jesús, lo tenemos bastante fácil. Escuchen, Primera de Reyes 22:19. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de todos tus profetas. Este es el padre de la mentira que continuaron adorando los que rechazaron a Jesús de Nazaret. Y este padre de mentira, al que Jesús llamó diablo, es el padre que hoy adoran en todos los templos y en todas las iglesias de la tierra. Un padre diablo rodeado a su izquierda y a su derecha por un ejército de espíritus inmundos que transmiten mentiras por medio de las bocas de sus profetas. Y si aquí se testifica que ese padre diablo aprueba que el ejército de su cielo instruye en mentira a todos sus profetas, entonces es evidente que solo mentiras salieron de las bocas de los profetas, de aquel diablo mentiroso que hablan como Dios todos los que rechazan la verdad que Jesús trajo del Padre. Zacarías 7:8. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Solo mentiras transmitió ese Dios por medio de sus profetas, porque esto de juzgar con verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano no es más que una inmensa mentira que este diablo utilizó para engañar a todo el mundo. Deuteronomio 13:6. Habla el diablo engañador: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás.
que no tuvieran misericordia ni con sus hermanos, ni con sus hijos, ni con sus mujeres, ni con sus amigos, y que los mataran. Fue lo que les pidió el diablo mentiroso a quienes lo escucharon en la antigüedad. Entonces no hay necesidad de explicar nada para comprender que aquello que transmitió ese Dios por medio de su mentiroso profeta sobre juzgar con verdad y hacer misericordia y piedad a cada cual con su hermano, no es más que un inmenso engaño en el cual permanecen todos los muertos en el entendimiento que creen en las mentiras de aquel padre diablo que mantiene engañado al mundo entero. Y entonces tampoco es necesario dar más explicaciones para comprender que los cristianos que existen hoy son una verdadera vergüenza para Jesús de Nazaret y para el Padre que envió a Jesús de Nazaret, porque hoy los que dicen ser cristianos no le creen ninguna de las verdades que Jesús trajo del Padre, pero en cambio sí le creen a todas las mentiras que aquel diablo mentiroso transmitió por medio de sus profetas. Y con esto queda inmensamente claro que los cristianos que existen hoy no son hijos del Padre que vino a predicar Jesús de Nazaret, sino hijos del diablo mentiroso y asesino que es enemigo del Padre y de Jesús. Y entonces también queda muy claro que al Padre que envió a Jesús jamás lo conocieron en la tenebrosa era judeocristiana, y tampoco en la tenebrosa era judeocristiana comprendieron la obra de Jesús de Nazaret. Este es el momento para que todos los que hoy están siendo despertados con la verdad que trajo Jesús conozcan la obra completa de Jesús de Nazaret, y para que también conozcan cuál es el Padre de ellos que está en el cielo. Presten mucha atención. Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Si entre los nombres entregados por el profeta Isaías para el Hijo de Dios que vendría al mundo están los de Dios fuerte y Padre eterno, entonces es absolutamente obvio que el Hijo de Dios que vino al mundo no permanecerá como Hijo de Dios eternamente, sino que crecerá hasta convertirse en Dios fuerte y Padre eterno. Eso significa que el paso de Jesús por este mundo solo fue la primera parte de un plan perfecto que no concluirá con Jesús como Hijo eterno de Dios, sino como Padre eterno. Juan 17:4: Jesús le ora al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús finalizó la obra que el Padre le dio para que hiciera en la tierra, y según palabras salidas de la boca de Jesús, los que lo vieran y creyeran en él serían resucitados en el día postrero para darles vida eterna. Y entonces es sencillo comprender que los que vieron a Jesús y creyeron en él fueron incluidos en el plan perfecto que Dios preparó para el día postrero y que concluirá con Jesús como Dios fuerte y Padre eterno. Juan 6:40 habla Jesús de Nazaret: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si en el día postrero Jesús resucitará y les dará vida eterna a todos los que lo vieron y creyeron en él, entonces los que resucitarán para recibir la vida eterna en el día postrero serán todos los judíos que fueron cortados del pueblo de Israel, porque esos fueron los únicos que creyeron en Jesús de Nazaret. Y entonces es evidente que la vida eterna en el día postrero la recibirán únicamente los que vieron a Jesús y creyeron en él. O sea que la resurrección y la vida eterna es el galardón que de Jesús recibirán en el día postrero los judíos que creyeron en Jesús de Nazaret. Y entonces la vida eterna en el día postrero no la tendrá cualquiera, porque si la tuviera cualquiera, entonces la vida eterna no sería ningún galardón. Eso significa que tener la vida eterna en el día postrero será un privilegio exclusivo para los que resucite Jesús de Nazaret. Entonces veamos lo que es la vida eterna para que podamos comprender cuál es el privilegio que recibirán de Jesús en el día postrero los judíos que creyeron en Jesús de Nazaret. Juan 17:3 habla Jesús de Nazaret: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El privilegio que Jesús les otorgará en el día postrero a quienes creyeron en él es que conozcan al Dios verdadero y que lo conozcan a él. Y eso significa que cuando llegue el día postrero en el mundo ninguno conocerá al Dios verdadero y tampoco lo conocerán a él. Eso también significa que cuando en el mundo empiecen a conocer al Dios verdadero, entonces ya habrá llegado el día postrero. Y ese es el mundo que existe hoy, porque hoy en el mundo no conocen al Padre que envió a Jesús y tampoco conocen a Jesús de Nazaret, pues hoy el mundo está convencido que el Dios del
judaísmo es el Padre que envió a Jesús, y eso es no conocer a Jesús de Nazaret. Y también hoy en el mundo se están dando a conocer personas que han empezado a conocer al Dios verdadero, porque ya saben que el Dios del judaísmo no es el Padre que vino a predicar Jesús de Nazaret. Y entonces, si ya existen personas que están hablando del Dios verdadero, es porque Jesús ya empezó a resucitar a los judíos que prometió resucitar en el día postrero. Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los que hoy están comprendiendo que el Dios del judaísmo no es el Padre que envió a Jesús, esos son los que están resucitando con la verdad que trajo Jesús. Y entonces es sencillo comprender que aquellos que hoy están conociendo al Dios verdadero, esos son los judíos que Jesús prometió resucitar para darles vida eterna, porque la vida eterna es que conozcan al Dios verdadero y que lo conozcan a Él. Y entonces los que hoy están despertando no están despertando por casualidad, sino porque están recibiendo la promesa que les hizo Jesús en la antigüedad, y en las manos de estos está hoy el plan perfecto de Dios para el día postrero. Por eso hoy los que están despertando están trabajando arduamente para demostrarle al resto del mundo que el Dios del judaísmo es el mismísimo diablo y que ese no es el Padre que vino a predicar Jesús. Y eso es lo que ha estado esperando Jesús de Nazaret desde cuando se sentó a la diestra del Padre. Presten mucha atención. Hebreos 10:12 habla el apóstol Pablo: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso es lo que están haciendo hoy los resucitados. Están poniendo a los enemigos de Jesús por estrado de sus pies. Por eso hoy los que están difundiendo la verdad barren el piso con el Dios del judaísmo y con todos los criminales que estuvieron y están a su servicio. Y el resultado final de lo que están haciendo hoy los resucitados será la caída del cielo a la tierra del Dios del judaísmo junto con todos los que le sirven, porque la tierra es el estrado de los pies de Dios. Mateo 5:34 habla Jesús de Nazaret: pero os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. La tierra es el estrado de los pies de Dios. Entonces, cuando los resucitados gritan por las redes sociales que el Dios del judaísmo no es el Padre que está en el cielo, lo que están haciendo los resucitados es arrojar del cielo a la tierra al Dios del judaísmo junto con Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Elías, el rey David, Salomón, las 12 tribus de Israel, y junto con todos los que durante todos los siglos han adorado al Dios del judaísmo, porque la labor que cumplen hoy los que están recibiendo el galardón de la vida eterna es poner a los enemigos de Jesús por estrado de sus pies. Romanos 16:19 habla el apóstol Pablo: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Esto que decía el apóstol Pablo lo comprendían únicamente los que creían en Jesús, y asimismo estas cosas hoy solo las comprenderán los que están resucitando con la verdad. Y entonces, cuando los resucitados aplasten del todo bajo sus pies al Satanás que adoran como Dios en las iglesias, el tiempo de Jesús sentado a la diestra del Padre como Hijo de Dios habrá terminado ya, porque ese era el límite de tiempo que había establecido el Padre para que Jesús permaneciera sentado en su trono con Él. Y eso significa que en el día postrero Jesús se levantará de la diestra del Padre para continuar con su obra, pero esta vez desde el cielo. Apocalipsis 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Un trono establecido es un trono recién fundado. Y entonces lo que vio el apóstol Juan en su visión del día postrero fue un trono recién fundado en el cielo. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Lo que dice aquí el que está sentado en el trono es que Él es el alfa y el omega. Entonces veamos quién es el alfa y el omega para que podamos comprender quién es el que está sentado en el trono. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el
Todopoderoso. El que ha de venir es Jesús de Nazaret. Y entonces el Todopoderoso que está sentado en el trono de Dios en el día postrero es Jesús de Nazaret. Para eso se escribió el libro de la verdad, 2 dioses, 2 reinos y 2 Cristos, para que todos comprendan que uno es el Padre de los judíos que creyeron en Jesús de Nazaret y que otro muy diferente es el de los judíos que no creyeron en Jesús de Nazaret, y para que también comprendan que el día postrero llegó sin que ninguno lo supiera, y entonces ya estamos en el día en el cual sucederán todas las cosas que fueron adelantadas por Jesús de Nazaret. Mateo 7:22 habla Jesús de Nazaret. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si Jesús adelantó que en el día postrero dirá que nunca conoció a los que profetizan en su nombre, a los que echan fuera demonios en su nombre y a los que hacen milagros en su nombre, es porque Jesús nunca ha escuchado las peticiones de los predicadores diezmeros que hoy hacen el ridículo tratando de hacer milagros en el nombre de Jesús. Y con esto queda bien claro que aquellos hacedores de maldad que predican en las iglesias jamás pudieron comprender que cuando Jesús dijo que lo que pidieran en su nombre Él lo haría, no se estaba refiriendo a su nombre Jesús, sino a un nombre que Jesús comparte con el Padre que lo envió y que Jesús dio a conocer utilizando palabras que comprenderían únicamente los que permanecieran fieles a todas las palabras que salieron de su boca. Y ese es el nombre en el cual quienes lo reciban podrán hacer las mismas obras de sanación que hizo Jesús de Nazaret. Juan 14:12 habla Jesús de Nazaret: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Únicamente quienes crean en todas las palabras que salieron de la boca de Jesús podrán encontrar el nombre en el cual Jesús hará todo lo que se le pide al Padre en su nombre. Y si los predicadores de las iglesias cristianas nunca pudieron conocer aquel nombre que Jesús dio a conocer en medio de sus palabras, es porque aquellos servidores del diablo jamás creyeron en las palabras que salieron de la boca de Jesús. Y si aquellos predicadores incrédulos jamás le han creído a Jesús de Nazaret, es porque ninguno de aquellos entenebrecidos hace parte de los hombres que el Padre le dio a Jesús. Juan 17:5 habla Jesús de Nazaret: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Tan claro como el agua, Jesús les manifestó su nombre únicamente a los hombres que le dio el Padre, y los hombres que le dio el Padre a Jesús son los que creyeron en Jesús de Nazaret. Pero aquí también hay que incluir a las mujeres que creyeron en Jesús de Nazaret, porque cuando Jesús le dice al Padre que les ha manifestado su nombre a los hombres que del mundo le dio, no se está refiriendo solo a varones, sino también a mujeres, porque cuando Dios creó al hombre, varón y hembra lo creó. Versículo 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Los hombres y las mujeres que vieron a Jesús de Nazaret y creyeron en él son los que el Padre puso en la mano de Jesús, y Jesús le rogó al Padre que a estos los guardara en su nombre. Versículo 11: y yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Lo que Jesús le pide aquí al Padre es que a los que le dio los convierta en uno solo con él, así como lo hizo el Padre con Jesús. Versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Hacer que todos sean uno, así como lo son el Padre con Jesús, fue lo que Jesús le pidió al Padre para aquellos que el Padre le dio. Versículo 22: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y después que Jesús le rogó al Padre para que todos los que le dio llegaran a ser uno, así como lo son el Padre con Jesús, también Jesús le pidió al Padre que a los que le dio los llevara a donde Él sería glorificado. Versículo 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Y luego Jesús le prometió al Padre que a estos que le había dado a conocer su nombre, se los daría a conocer aún. Versículo 25:
Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aquí Jesús testifica que a los que el Padre le dio, les dio a conocer el nombre del Padre, y que se los dará a conocer aún, para que el amor con que el Padre lo ha amado a Él también esté en ellos. Eso significa que el amor con que el Padre ha amado a Jesús estará en quienes Jesús les revele de nuevo el nombre del Padre que lo envió. Y eso tiene mucha más importancia de la que cualquiera se puede imaginar, porque cuando el amor con que el Padre ha amado a Jesús esté en aquellos a quienes Jesús les dé a conocer de nuevo el nombre del Padre, entonces en aquellos morará el Padre que moraba en Jesús. Juan 14:10 habla Jesús de Nazaret. ¿No creéis que yo soy del Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que moraba en Jesús era quien hacía las obras que hizo Jesús. Y entonces cuando el amor del Padre more en los que Jesús les dé a conocer de nuevo el nombre del Padre, aquellos podrán hacer los mismos milagros que hacía Jesús, porque el amor del Padre que moraba en Jesús también morará en ellos. Juan 15:10 habla Jesús de Nazaret. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El amor del Padre permanecerá en los que guarden los mandamientos de Jesús de Nazaret. Y entonces cuando aquellos que el Padre le dio a Jesús conozcan el nombre del Padre, solo les faltará guardar los mandamientos de Jesús de Nazaret para que puedan hacer las mismas obras de sanación que hizo Jesús de Nazaret. Juan 10:24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras de sanación que hacía Jesús las hacía en el nombre del Padre. Entonces cuando aquellos que Jesús prometió resucitar en el día postrero conozcan el nombre del Padre y guarden los mandamientos de Jesús, entonces empezará la siguiente fase del plan perfecto de Dios para el día postrero, porque en el nombre del Padre los resucitados que guarden los mandamientos de Jesús podrán hacer las mismas obras de sanación que hacía Jesús de Nazaret. Por eso los hijos de las tinieblas que predican en las iglesias cristianas jamás pudieron hacer ninguna obra de sanación en el nombre del Padre como lo hizo Jesús, porque aquellos miserables jamás permanecieron en los mandamientos que Jesús trajo del Padre, y por eso nunca conocieron el nombre del Padre que salió de la boca de Jesús no una, sino varias veces. Y según el testimonio entregado por el apóstol Juan en la profecía del día postrero, el nombre de Jesús y del Padre lo recibirá primero a aquel que consiga vencer. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí Jesús promete escribir sobre quien consiga vencer el nombre de su Padre y su nombre nuevo. Entonces hasta un niño puede comprender que Jesús tendrá un nombre nuevo en el día postrero, pero aquel nombre nuevo de Jesús en el día postrero no puede ser diferente al nombre del Padre que lo envió, porque si Jesús dijo que Él y el Padre uno son, entonces uno también es el nombre de los dos, y entonces el nombre nuevo que une a Jesús con el Padre es el nombre que Jesús heredó del Padre cuando Jesús heredó todo lo del Padre, como lo dejaron testificado los apóstoles. Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El nombre nuevo con el cual se dará a conocer Jesús en el día postrero es el nombre que Jesús heredó del Padre y que ningún judeocristiano consiguió conocer. Y entonces cuando Jesús dice que escribirá sobre quien consiga vencer su nombre nuevo, no se está refiriendo a que él cambiará de nombre en el día postrero, sino que aquel nombre que lo unía él con el Padre y que ningún judeocristiano pudo conocer, lo encontrará en las Escrituras aquel que consiga vencer. Y si el nombre nuevo de Jesús está en las Escrituras, entonces son las Escrituras lo que tiene que vencer el afortunado que encontrará el nombre de Jesús y del Padre en el día postrero. Apocalipsis 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos
ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá venció para abrir un libro que tenía 7 sellos y que ningún otro era digno para abrirlo. Y existe un libro en las Escrituras que fue sellado con 7 sellos y el cual han tratado de interpretar miles y miles de personas sin ningún resultado positivo. Y ese es el libro del Apocalipsis. Presten mucha atención. Apocalipsis 10, versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Si este ángel ruge como león, entonces este ángel es el león de la tribu de Judá, porque el único león que figura en el libro del Apocalipsis es el león de la tribu de Judá. Y si este ángel es el león de la tribu de Judá, entonces el librito abierto que trae en la mano este ángel que ruge como león es el libro que solo podía abrir el león de la tribu de Judá. Sigamos. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Lo que clamaba aquel ángel rugiendo como león era lo que emitían las voces de los 7 truenos. Versículo 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Al apóstol Juan le ordenaron desde el cielo sellar las voces que habían emitido los 7 truenos. Y como fueron 7 los truenos, entonces también fueron 7 los sellos con que el apóstol Juan selló lo que dijeron aquellas 7 voces. Y esos son los 7 sellos con que fue sellado el libro, que ninguno era digno ni de leerlo, ni de mirarlo, y mucho menos de quitar sus sellos. Y si el león de la tribu de Judá fue el único considerado digno de quitar los 7 sellos con que fue sellado el libro del Apocalipsis, entonces es absolutamente obvio que el león de la tribu de Judá fue el único que consiguió descifrar las profecías que fueron selladas en el libro del Apocalipsis. Y entonces, por ende, será el león de la tribu de Judá quien dé a conocer en el día postrero lo que estaba escrito por dentro de aquel libro. Y este es el momento para que todos comprendan que si este león de la tribu de Judá dará a conocer el significado de la gran profecía del día postrero, entonces este león de la tribu de Judá es el ángel de Jesús de Nazaret. Veamos por qué. Apocalipsis 22:16 habla Jesús de Nazaret. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Enviar su ángel para que dé testimonio de todo lo que le fue mostrado al apóstol Juan en su visión apocalíptica fue lo que prometió Jesús al final del libro del Apocalipsis. Y entonces no hay que esforzarse demasiado para comprender que el león de la tribu de Judá, que rugirá como león en el día postrero descifrando las profecías, es el ángel que Jesús envía para dar testimonio de todas las cosas que vio y escribió el apóstol Juan sobre su visión apocalíptica. Y también es este el momento para comprender que el león de la tribu de Judá no solo es el ángel de Jesús de Nazaret, sino que también es el primer hijo del nuevo padre del día postrero, porque en la profecía del día postrero, el que estaba sentado en el trono también prometió que aquel que consiguiera vencer sería su hijo y heredaría todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El único vencedor será el hijo del que está sentado en el trono, y el que está sentado en el trono será su Dios. Entonces aquí tenemos al Padre y al Hijo del día postrero. Y si este nuevo Hijo de Dios heredará todas las cosas, entonces todas las cosas que heredará el león de la tribu de Judá en el día postrero será todo lo que antes era Jesús de Nazaret. Escuchen con atención Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero.
El único que podía tomar el libro para abrir sus 7 sellos era el león de la tribu de Judá, porque el león de la tribu de Judá fue el único que consiguió vencer para poder abrir los 7 sellos del libro. Y eso significa que el cordero que tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono es el león de la tribu de Judá, sencillamente porque el apóstol Juan testifica que el león de la tribu de Judá era el único digno para poder abrir los 7 sellos del libro. Entonces, si el león de la tribu de Judá, que ahora es el nuevo hijo de Dios, también es el cordero, entonces es evidente que el león de la tribu de Judá también heredó el nombre que Jesús heredó del Padre, y también el león de la tribu de Judá es el nuevo Cristo en el día postrero, y también será el nuevo hijo del hombre del día postrero, porque todo esto es lo que antes era Jesús de Nazaret. Y para comprobar que el cordero del libro del Apocalipsis es el león de la tribu de Judá, lo tenemos bastante fácil, porque el cordero no solo tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, sino que también abrió los 7 sellos del libro, y eso solo podía hacerlo el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 6, versículo 1. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Si este cordero abre los sellos del libro que solo el león de la tribu de Judá podía abrir, entonces habría que estar muerto en el entendimiento para no comprender que este cordero es el león de la tribu de Judá. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir: ven y mira. Todos los sellos del libro los abrió el cordero, y con eso nos queda muy fácil comprender que el cordero mencionado en el libro del Apocalipsis no es Jesús de Nazaret, sino un cordero nuevo. Y como este cordero nuevo es el león de la tribu de Judá, entonces la tribu de Judá a la que pertenece este cordero también es una tribu nueva, porque si el cordero es nuevo, entonces nueva también será su tribu. Y si el cordero y la tribu de Judá mencionadas en el libro del Apocalipsis no son ni el cordero ni la tribu de Judá de la antigüedad, entonces todas las tribus de Israel mencionadas en el libro del Apocalipsis tampoco son las tribus de la antigüedad. Apocalipsis 7:2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ni uno solo de estos 144,000 judíos hace parte de las 12 tribus antiguas de Israel, porque estos son los judíos que fueron cortados de las 12 tribus antiguas por haber quebrantado los mandamientos del Dios del judaísmo cuando creyeron en los mandamientos de Jesús de Nazaret, porque es absolutamente obvio que los judíos que seguían a Jesús de Nazaret ya no querían guardar los mandamientos del Dios del judaísmo, sino los mandamientos de Jesús de Nazaret, y eso era menospreciar los mandamientos del Dios del judaísmo. Números 15:30. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Cortar del pueblo de Israel a todo aquel que menospreciara sus mandamientos fue lo que mandó en su ley el Dios de Israel. Entonces, si ya vimos que los sacerdotes que se encargaban de hacer cumplir la ley ordenaban matar a los judíos que creían en Jesús, era para cortarlos de aquel pueblo de Israel como se los había mandado el Dios de ellos en su ley. Y como Jesús prometió resucitar en el día postrero a todos los que creyeron en él, entonces hasta un niño puede comprender que cuando resuciten aquellos judíos que creyeron en Jesús de Nazaret, aquellos judíos ya no harán parte del antiguo pueblo de Israel. Y entonces los 144,000 judíos de las 12 tribus de Israel que el apóstol Juan vio en su visión del día postrero, esos son los judíos que creyeron en Jesús de Nazaret y que fueron cortados del antiguo pueblo de Israel. Y eso lo podemos comprobar con el sello del Dios vivo, con que serán sellados en la frente los 144,000 de las 12 nuevas tribus de Israel. Escuchen, Apocalipsis 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente.
El nombre del Cordero y el de su Padre es el nombre que Jesús heredó del Padre que lo envió y que ahora también ha heredado el Cordero del día postrero. Y entonces el nombre con que serán sellados en sus frentes estos 144,000 es el nombre que nunca conoció ningún judío cristiano y que mucho menos conocerá jamás ninguno de las 12 tribus antiguas que hasta hoy continúan siendo fieles a las enseñanzas del Dios del judaísmo. Pero lo más importante que hoy nos está revelando esta profecía es que los 144,000 judíos que fueron cortados del antiguo pueblo de Israel, el Padre y el Cordero, llevarán el mismo nombre en el día postrero. Y entonces en el día postrero todos serán uno solo con el Padre y con Jesús, así como Jesús se lo había rogado al Padre que lo envió. Y con esto queda inmensamente claro que con un solo nombre se identificará la iglesia de Jesús de Nazaret en el día postrero. Y también es inmensamente claro que en el día postrero los resucitados sí estarán en Jesús y Jesús también estará en ellos. Y por ellos estar en Jesús, entonces el Padre también estará en ellos. Juan 14:20 habla Jesús de Nazaret. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día todos los judíos que fueron cortados de las 12 tribus de los hijos de Israel por haber creído en Jesús de Nazaret estarán en Jesús, y Jesús estarán en ellos junto con el Padre. Porque todos aquellos, el Padre y Jesús, se fundirán en uno solo para destruir a la bestia criminal que adoran como Dios en las iglesias y para ponerle punto final a este envilecido y criminal mundo que edificó el diablo, donde se matan, se vengan y se maldicen los unos a los otros. Y entre los resucitados, Jesús y el Padre fundarán el nuevo mundo que Jesús vino a proponer desde la antigüedad. Un nuevo mundo donde todos aman al prójimo como a sí mismos. Un mundo donde ninguno le devolverá un golpe a otro, porque ninguno tendrá motivos para vengarse de otro. Un nuevo mundo donde ninguno robará a otro y donde mucho menos ninguno matará a otro, porque allí se amarán los unos a los otros. Un nuevo mundo sin políticos corruptos, porque allí lo más importante no será el dinero, sino servirse los unos a los otros. Un nuevo mundo sin cárceles, sin jueces y sin bandidos, porque allí ninguno cometerá delitos. Un nuevo mundo sin iglesias de ladrillos y sin predicadores ladrones y mentirosos, porque allí todos conocerán la verdad. Un nuevo mundo sin policías, sin fronteras y sin ejércitos, porque la iglesia de Jesús de Nazaret convertirá el mundo entero en un solo pueblo cuando establezca el nuevo pacto en toda la tierra. Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Cuando las personas le creen a Jesús de Nazaret, en sus mentes quedan escritas las leyes del nuevo Padre que está en el cielo. Y entonces los primeros que están escribiendo en sus mentes las leyes del nuevo Padre que está en el cielo son los que hoy están recibiendo la vida eterna, porque ellos son los únicos que hoy le creen a Jesús de Nazaret, y también son los únicos que hoy conocen al Padre que envió a Jesús, y también son los únicos que saben que el Dios del judaísmo que adoran en las iglesias cristianas es el mismísimo diablo. Pero los resucitados hasta hoy no sabían quiénes eran ellos, y si hoy las escrituras nos están revelando que estos resucitados son los judíos que vieron a Jesús en la antigüedad y creyeron en él, y que ellos fueron asesinados en la antigüedad para cortarlos del pueblo de Israel, y que ellos son los que Jesús prometió resucitar en el día postrero para darles vida eterna, y que a ellos nada ni nadie ha podido arrebatar jamás de la mano de Jesús ni de la mano del Padre, y que ellos son los que están poniendo a los enemigos de Jesús por estrado de sus pies, y que ellos son los 144,000 que serán sellados con el nombre del Padre y del Cordero, y que cuando conozcan el nombre del Padre ellos podrán hacer las mismas obras de sanación que hizo Jesús. Entonces es fácil comprender que ya llegó el momento en que los resucitados deben tomar su lugar en el plan perfecto en el cual los incluyó el Padre para el día postrero, porque ellos también son los ángeles que junto a Miguel expulsan del cielo al dragón y a sus ángeles. Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento.
Los que despierta el príncipe Miguel para vida eterna, los despierta dándoles a conocer al Dios verdadero y a Jesús de Nazaret, porque Jesús dijo que la vida eterna es que conozcan al Dios verdadero y que lo conozcan a Él. Y eso significa que ya estamos en el tiempo de angustia en que el príncipe Miguel se ha levantado para darles vida eterna a todos los que se hayan escritos en el libro, porque ya se están manifestando en el mundo los que despertaron para recibir la vida eterna. Y entonces también es este el tiempo en que los predestinados desde la antigüedad para resplandecer con el resplandor del firmamento empiecen a resplandecer haciendo los mismos milagros que hacía Jesús de Nazaret. Por eso hoy Jesús nos ha revelado su nuevo nombre en medio de las palabras que salieron de su boca mientras le rogaba al Padre que a los que le dio del mundo los guardara en su nombre, para que lo escuchen aquellos que desde la antigüedad vienen siguiendo a Jesús de Nazaret. Marcos 16:17 habla Jesús de Nazaret: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Un nuevo pueblo de Dios se conformará en el día postrero para llenar la tierra con la luz que Jesús trajo del Padre. Un nuevo pueblo de Dios misericordioso como el Padre que está en el cielo. Un nuevo pueblo de Dios manso y humilde de corazón como lo fue Jesús. Un nuevo pueblo de Dios cuya única ley es el amor predicado por Jesús de Nazaret. Un nuevo pueblo de Dios que ama a su prójimo como a sí mismo, que pone la otra mejilla en lugar de devolver golpe por golpe, que perdona hasta 70 veces 7, que dará de comer al que tiene hambre y de beber a quien tenga sed, porque eso fue lo que enseñó Jesús de Nazaret. Un nuevo pueblo de Dios que obedece únicamente a la voz que Jesús trajo del Padre, porque ese nuevo pueblo de Dios lo conformarán los mismos judíos que fueron cortados de las 12 tribus de los hijos de Israel en la antigüedad por haber creído en las palabras de Jesús de Nazaret. Y entonces es necesario que este nuevo pueblo de Israel del día postrero empiece a cumplir con el nuevo primer mandamiento que Jesús les dejó preparado para el día postrero. Marcos 12:28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este es el nuevo primer mandamiento que identificará en el día postrero al nuevo pueblo de Dios. Versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ningún otro mandamiento será más grande que estos dos en el día postrero. Y entonces los mandamientos que fueron escritos en piedras pasarán al olvido junto con su Dios y con todos los templos y con las iglesias que durante todos los siglos los han predicado en la tierra. El Señor nuestro Dios uno es. Este es el primer mandamiento que dejó Jesús de Nazaret para que en el día postrero los que reciban el nombre del Padre lo divulguen en toda la tierra. Los que tengan oído para oír, que lo oigan.